Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldoras UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. La entrevista de hoy es una entrevista especial porque esta vez no la realizo yo, sino Yolanda del Olmo, que es nuestra profesora del curso de microinteracciones en Píldoras UX. Yolanda va a entrevistar a Jennifer Prado, Digital Architect en Microsoft y experta en inteligencia artificial y experiencia de usuario. En primer lugar me presento, soy Yolanda del Olmo, profesora de Píldoras UX y diseñadora de experiencia de usuario. Hoy entrevistamos a Jennifer Prado, Digital Architect de Microsoft, con más de 5 años de experiencia y que al final estás ahí como en tierra de nadie, ¿no? Entre inteligencia artificial, experiencia de usuario. Y lo curioso es que tú y yo nos conocimos ya hace muchos años, ya casi 10 años, Casi bien, sí. en la universidad, mientras estudiábamos ingeniería informática en la Universidad La Carlos III. ¿Te acuerdas, en plan, cuando estábamos ahí, ¿qué hacía la asignatura de experiencia de usuario metida dentro de la rama de Sí, computación? Que al final me comentaste el otro día que como que le estabas encontrando sentido a eso, ¿no? Primero, gracias por invitarme. Y segundo, que en aquel momento estábamos estudiando la rama de inteligencia artificial y ahí estaba encapsulada las asignaturas de experiencia de usuario. Bueno, en aquel entonces ni siquiera se llamaba así. ¿Verdad? Se llamaba diseño de sistemas digitales o interactivos. Interactivos, sí. ¿Vale? Y no teníamos muy claro por qué estaba eso ahí, pero bueno, al cabo de los años, entre las dos ramas, al final he ido uniendo puntos y a día de hoy, pues por suerte, me puedo dedicar a ello, al diseño de la inteligencia artificial. ¿Cómo es eso de Digital Architect? Es una pregunta recurrente. Es un rol en el que se mezcla tanto la tecnología como la innovación y la estrategia de negocio. Al final, viene a ser un rol que acompaña a los clientes en la definición de estrategia tecnológica para que los clientes crezcan, ¿no? Esto que empezó en su momento como la transformación digital, en boca de todos, pues cómo este rol tiene la responsabilidad de cómo se continúa eso dentro de los clientes, cómo vas a definir los siguientes puntos que tiene que hacer un cliente en el sector que sea para seguir creciendo y mejorando su productividad. Cuando hablas de este siguiente paso en transformación digital, ¿realmente a qué te refieres? Yo que sé, un ejemplo como tangible. En mi opinión, la transformación digital en un primer momento comenzó como algo que yo prefiero llamar como digitalización y que los empleados y los clientes finales acompañen a esa transformación, no sea solo una cuestión tecnológica. Sino también más de comportamientos, dices. Sí, efectivamente, más de metodología, de cultura de empresa, cultura de empleados, toda esa parte de cultura para mí es la siguiente fase de la transformación digital. Obviamente las empresas, digamos, grandes, gigantes a nivel global es algo que se está haciendo, pero hay otras empresas más medianas que necesitan esa ayuda. Sí. Ese es el objetivo del rol. Y cuando dices, por ejemplo, empresas más medianas, hablamos de las pymes pequeñitas. Bueno, hay un poco de todo. Al final, en Microsoft trabajamos para todo tipo de sectores, entonces hay un poco de todo. Hay empresas que tienen ambición de transformarse y crecer tecnológicamente porque son empresas medianas, como dices, y quieren llegar a ser mucho más, enfocar sus nuevas líneas de negocio hacia otros ámbitos y necesitan ese acompañamiento, ese advisory. Ya. ¿Cuáles, por ejemplo, los desafíos que más te puedes encontrar? La mayor que dices tú, pues esto normalmente es la mayor problemática, la más común. Bueno, la más común quizás sea el tema de la cultura, es lo más complicado. Al final la gestión del cambio que tienes que hacer internamente dentro de tu empresa, sea el sector que sea, y si tienes un departamento de IT o no lo tienes que hacer una gestión del cambio importante de cara a mejorar la parte tecnológica de tu empresa. Claro. No estamos con los sistemas antiguos, estamos con los sistemas nuevos. Está la irrupción de la nube como concepto. Mucha gente piensa que la nube puede quitar trabajos y demás. Entonces esa gestión del cambio es algo que hay que manejar. Y por otro lado, un tema que tú y yo solemos hablar bastante a menudo, el tema de la transformación digital. No es solo pasarte a qué tipo de servidor o si es nube sí, nube no, sino, por ejemplo, también salir a mi hora. Es un tema que a veces parece que no existe o ni se plantea.
Pero entonces la tecnología podría considerarse como una herramienta a la hora de contribuir a cambiar estos comportamientos. Sí, bueno, eso también es parte de los conceptos tecnológicos. Mm. Hay empresas que a nivel de productividad de empleado pues prefieren tener, pues imagínate, colaboración, herramientas de colaboración que permiten trabajar desde cualquier sitio, y hay empresas que su plan de transformación pasa por lo que estás diciendo, de que a lo mejor el viernes a las 4 de la tarde directamente ya no se permita acceder a las herramientas de colaboración. Sí, eso depende de los objetivos de cada empresa. Un toque de queda, ¿no? De utilizar las aplicaciones. Sí. Y se acabó de utilizar ya el chat colaborativo, todo el mundo a su casa. Sí. Y, por ejemplo, hay otra parte del rol que decías que siempre, cuando aquí hablamos nuevamente, me hablaste de la parte de inteligencia artificial que tocas un poco, ¿no? Y como al final Píldoras UX no deja de ser un poco de tocar temas de usabilidad y centrar en las personas, me gustaría saber cómo, cuando tú te planteas con un proyecto que implica inteligencia artificial, ¿cómo lo centras en las personas? A ver, yo dentro del equipo de Digital Architects llevo la parte de datos y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, llevo ya más de, si he hecho la cuenta atrás, creo que más de 3 años, 3 años y medio por ahí, trabajando en proyectos de lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial y de lo que a lo mejor los puristas te pueden decir que no es inteligencia artificial, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Está ahí la barrera de, bueno, pues porque al final hay puristas que lo llaman como inteligencia débil en vez de artificial, que es cuando tienes una aplicación inteligente pero no es tan inteligente como lo que te muestra Hollywood, ¿no? O el típico robot que puede hacer cualquier cosa y es tu acompañante de vida casi, ¿no? El Siri, ¿no? Como digo yo. La nani. La nani. Entonces hay aplicaciones que tienen inteligencia pero no llegan a esas luces, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ha empezado a tener mucho auge por la democratización de la misma. Antiguamente, cuando estudiábamos tú y yo en la universidad, los que, acuérdate, en la especialidad de inteligencia artificial, creo que éramos 8 personas de las 120 que estaban en nuestra No era la más popular, desde luego la más popular no era. Porque todo el mundo te decía que eso no tenía futuro y que realmente es algo que se lleva mucho tiempo trabajando desde el momento que Turing levanta los autómatas, pero que nunca ha sido algo de negocio, nunca ha sido algo rentable y nunca se le ha visto una práctica interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos vendían en la universidad. Gracias a Dios no ha sido. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, hace unos años las grandes tecnológicas como Microsoft apostaron por la democratización de la inteligencia artificial. El poner al alcance de cualquier empresa, de cualquier usuario o de cualquier persona, el utilizar algoritmos muy complejos ya creados. Entonces, esa barrera de entrada se redujo a niveles ya, claro, mínimos. Porque no todo el mundo diga, pues hoy me apetece tener cierto algoritmo para mí, cierta cantidad de datos ingente que todos tenemos en el salón, a quien no le pasa. Efectivamente, antiguamente tú tenías que montarte tus propios algoritmos y a día de hoy no. Tú ahora mismo puedes en 5 minutos desplegar un modelo de reconocimiento de imágenes o incluso de reconocimiento de caras. Lo puedes hacer sin montarte el algoritmo tú, ¿no? Entonces esa parte de democratización, que es lo que ha hecho, irse a hacer que las empresas empiecen a apostar por inteligencia artificial. A día de hoy las empresas no apuestan un gran dinero, ¿vale? Claro. Ronda, si no me equivoco, las que más apuestan rondan entre el 10 y el 15% de su presupuesto de IT, que, hombre, no es poca cosa, pero no llega ni a la mitad del presupuesto de IT. Y en esa pequeña porción de dinero, lo primero que ocurre, o lo primero que ocurría hace unos años, ahora cada vez se tiene más confianza, son las pruebas de concepto para de verdad probar que esto de la democratización es de verdad y no es un engaño, que realmente se pueden hacer cosas. Bueno, pues de 3 años para acá, o 4, los que lleve, no me acuerdo, en esta experiencia con los diversos proyectos y las diversas industrias, pues yo me acuerdo siempre que el primer asistente de bot que hice, el bot para una industria en concreto, nos daba igual el usuario. O sea, vamos a poner la tecnología y vamos a hacer que la tecnología ruede y que el cliente vea que
que realmente esto funciona. Y ese fue, pues claro, hace 4 años nadie estaba haciendo bots en España. Bueno, nadie no, habría empresas, Claro. pero muy pocas, no había el boom que hay ahora. Tú entrabas a hacerlo y decías, bueno, pues yo pruebo la tecnología, demuestro mi poder tecnológico, y cuando salió en un entorno controlado con ciertos usuarios, el típico Friends and Family, pero a lo grande. Friends and Family es cuando se va a lanzar una aplicación, ¿vale? Se lanza, se da acceso a una serie de usuarios en concreto. ¿Eso qué se permite? Pues, por ejemplo, si hay errores de uso que sean fáciles de detectar, pues no lo ve el usuario final como tal, no se ha lanzado, entonces tampoco afecta a la experiencia final. Y eso que nos permite, que eso ya lo hemos hablado en otros cursos de Píldoras UX, es intentar testear, porque como comentaba Jenny antes, aquí lo que importa es realmente cómo utiliza el usuario nuestro producto digital, que en este caso, al principio, bueno, no era muy relevante, claro, ¿no? No, al principio no, fue el primero y el único, gracias a Dios, porque fue justo ahí donde me di cuenta de esto que llaman ahora la conversación como interfaz, ¿no? Sí, claro, interfaces conversacionales, eso ¿no? es. Entonces, en aquel momento, pues nadie se planteaba eso, no había nada escrito, lo que había era muy teórico. Y entonces en ese primer Friends and Family, el equipo del proyecto y yo nos dimos cuenta de que muy bien, la tecnología funcionaba genial, pero realmente los usuarios no lo querían utilizar. Sí. Y decías, vale, pero esto está reduciendo tiempos en procesos automáticos que tienen que hacer las personas y tal. Automáticos, no, perdona, repetitivos. Pero no lo querían utilizar. Entonces, a partir de ese momento, mi paradigma cambió y empecé a unir los dos hilos que hablábamos en la universidad, ¿no? Que estaba, por un lado, el diseño de sistemas digitales o experiencia de usuario y la inteligencia artificial. Entonces, empecé a unirlo y empecé a plantearme, yo por mi lado, como lideraba la parte de design thinking, de innovación, toda la parte de ya no solamente de poner al usuario dentro del diseño de interfaz, sino dentro del diseño del negocio. Empecé a unir los 3 campos y empecé a trabajar los siguientes asistentes y aplicaciones inteligentes en base a, primero, los usuarios, cosa que no es fácil. Porque normalmente el que dispone de un proyecto de este estilo es alguien de IT o alguien de negocio, y suele mirar un tema de negocio puro a nivel de costes, a nivel de ganancias, de beneficios, ¿vale? Entonces no se plantea como una aplicación que los usuarios tengan que aportar algo, ¿vale? Claro, exacto. No es como a lo mejor otros campos que, por ejemplo, una aplicación móvil al uso tienen claro que hay que tener en cuenta ciertas cosas. En tal y como estaban en el proceso, como es, en la maduración de ese tipo de proyectos, en ese momento es con que funcione, ya entonces, es una victoria, ¿no? Empecé a darle la vuelta y empecé a pensar en que el usuario no solamente tenía que interactuar, sino que tenía que conformar lo que en una navegación de móvil serían unas migas de pan. No se lo podías dar hecho. Exacto. En el momento en que se lo dieras hecho, la percepción del usuario, vale, sería funcional, pero la percepción es que me estás vendiendo que esto es un asistente, pero no me está asistiendo, no es abierto, no tengo esa percepción de libertad cuando pensamos en una conversación. Claro. Entonces, bueno, esto abre un campo muy interesante, que a mí me resulta muy interesante, que es el tema de empatizar. Cómo tienes que diseñar la inteligencia artificial, ya sea más lista o más tonta, ¿vale? Dependiendo de los casos, para empatizar con los usuarios. Y los usuarios no siempre tienen por qué ser personas finales. Aquí a mí me gusta diferenciar entre las aplicaciones inteligentes que van a usuarios finales, yo qué sé, como pues, la persona que compra... Sí, que lo voy a utilizar en su casa, por ejemplo. Claro, sí. Efectivamente. Y los usuarios internos, ¿no? O que pueden ser empleados o incluso subcontratas que estén trabajando dentro del cliente. En ese caso, también tienen que estar en el centro. Y tienen que estar en el centro en diferentes sentidos, porque en ese caso sí que se dan otro tipo de aplicaciones inteligentes. Ya no es tanto conversacional, ya no es tantos asistentes, sino que empiezas a trabajar con aplicaciones web o móviles
que son inteligentes y que son capaces de tomar decisiones. Entonces ahí también tienes que empatizar. Tú tienes que poner a esos usuarios en el centro, ya pues entras en temas de a lo mejor hacer shadowing con los empleados, diferentes técnicas de investigación para ver cómo esa inteligencia que vas a aportar extra le dé al empleado la percepción de que se está poniendo para extender su conocimiento, no para que le dé la percepción de que le está sustituyendo. Es uno de los puntos complejos de la gestión del cambio. Claro. Entonces, eso para mí también es parte de experiencia de usuario. ¿Y crees que, por ejemplo, ese tipo de, vamos a llamarlo, segundo perfil de usuario se está teniendo en cuenta? A lo mejor me equivoco, pero normalmente se asocia las inteligencias artificiales a usuarios como algo de ocio o complementario dentro de su experiencia. Mientras que en estas aplicaciones que dices, con este tipo de personas que utilizan la aplicación trabajando, ya es diferente. Ya están dando un valor añadido a su trabajo, ¿no? Yo en mi caso sí, yo ya te digo que después de del primer gran golpe que me llevé hace 3 o 4 años, la forma de realizar un proyecto de una aplicación inteligente la he cambiado totalmente. Y empezamos siempre por la parte de los usuarios, ya sean internos o externos. ¿Creo que se está trabajando a nivel global? Pues no te sabría decir. Yo sé lo que trabajamos aquí hoy. Ya no es solo aplicaciones móviles, ¿no? Ya es cuando empiezas a automatizar una fábrica o en un proceso de una industria X tienes a una persona experta en ese proceso porque lleva 40 años haciendo ese proceso. Esa persona, el conocimiento que tiene a día de hoy no lo vas a poder replicar. Podrás imitarlo, podrás simularlo, podrás ayudarle, exacto, pero no lo puedes replicar. Entonces, de alguna forma tienes que el diseño de la experiencia, y cuando digo diseño de la experiencia no es solamente interfaz, pueden ser muchas más cosas. ¿Cómo qué? Pues la relación, ¿vale? Ya, porque claro, en el momento en que hablamos de asistentes, ya no hablamos de interfaz, hablamos de relación. Hablamos de momentos en tu proceso de trabajo que tienes esa ayuda. Hablamos de si esa ayuda tiene que ser proactiva o reactiva. O sea, son esos puntos de interacción que tiene con... Claro. Ya no es como, por ejemplo, que nosotros vamos a la interfaz, es que la experiencia a lo mejor viene ya imbuida por Efectivamente, o a lo mejor tú estás dentro de la interfaz, no sé, se me ocurre un caso que digas, pues estoy monitorizando una fábrica y estás dentro de la interfaz que te permite controlarlo, y en ese momento la interfaz es capaz de mostrarte una predicción con recomendaciones. Claro. Entonces, tú no puedes, la experiencia, dependiendo de los casos, normalmente tú no puedes llegar y decirle, oye, mira, tú estás haciendo mal tu trabajo. Yo he pensado, como inteligencia artificial que soy, he pensado que si cambiaras estos números serías mucho mejor. No puede ser así. Entonces, esa parte de empatía la tienes que plasmar, ya sea a nivel de interfaz de usuario clásica, con botones y demás, como digo yo, botones y colores. Botones y colores. O ya sea a nivel relacional. Como una parte muy importante de esa adopción es cómo el rol de esa persona experta o de las personas que están involucradas en ese proceso cambia. Y cambia para tener más conocimiento. O sea, al final tiene que verse la aplicación inteligente como un suplemento que es potente y que te ayuda a mejorar en tu trabajo. Sí, la jalea real, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también para mí es experiencia de usuario. Lo que pasa es que no se plasma en un diseño físico, sino en un diseño a lo mejor de procesos, de roles, un mapa de roles más concienzudo, más enfocado a ellos. Sí. O un mapa de interacciones también. Efectivamente. Pero es muy interesante porque esto, o sea, al final cuando siempre hablamos de diseño de usuario, mucha gente solo tiene la imagen eso de aplicación móvil, tablet y pantalla. Y ahora estamos yendo como un paso más. En plan, ya no solo estamos diseñando botones y colores, sino estamos yendo a cosas más intangibles, que por ejemplo yo creo que aquí la parte de las emociones cobra incluso muchísima más prioridad que por ejemplo cuando estamos con una interfaz. ¿Sabes? Porque normalmente ahora se llama mucho lo de diseño Driving by Emotions, pero en este caso afecta muchísimo más, porque imagínate, nos afecta hasta el tono de voz de una persona con la que intercambiamos. A lo mejor, dado ciertos días, imagínate los Blue Mondays, a lo mejor hay que cambiar el tono de voz de los asistentes por un tono más agradable, o por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de mapas, que por ejemplo, cuando es voz femenina, voz masculina, voz neutra, en ese caso tienes que tener otras cosas.
ese nivel de... Yo estoy de acuerdo, en ese nivel de emociones, es cierto que ahora todo el mundo se mueve, hay que hacer nuestros sistemas más emocionales, Sí. o bueno, no sé cómo llamarlo. Pero, hombre, obviamente en un tema de atención al cliente, Sí. las emociones son lo primero. Yo no puedo decir que nunca he llamado enfadada a una atención al cliente. Todo el mundo llama alguna vez en su vida. Sí, Entonces, pero ya porque normalmente cuando llamamos atención al cliente es que algo ha pasado. Ya la experiencia ya en sí parte mal. Entonces, efectivamente, para eso tienes que tener en cuenta las emociones. A día de hoy la inteligencia artificial te permite detectar emociones, te permite clasificarlas. Con más o menor acierto, ¿vale? Porque dependiendo de los casos es más complejo y sobre todo una cosa que me he dado cuenta en los diferentes proyectos es que en español todavía es más complejo aún. Jugamos con las palabras, con ciertas palabras en nuestro lenguaje que según la entonación pueden ser un contexto positivo o un contexto negativo. La misma palabra puede significar que estés muy cabreado o que realmente estés entusiasmado. Sí. En español yo creo que es mucho más difícil y se tiene en cuenta para los proyectos, porque al final hay ciertos proyectos, pues eso, como la atención al cliente, que es clave. Y esto abre también el melón a nivel cultural. Hay sociedades que se está más permitido el mostrar las emociones. Por ejemplo, nosotros los españoles tenemos, a nivel cultural tenemos fama de ser como... Nuestro tono de voz suele ser mayor que, por ejemplo, a lo mejor otras culturas que suelen ser más calmadas. Ya no estamos hablando del reto que supone diseñar a nivel de interpretación del lenguaje natural, de interpretar la emotividad que va cargada, que es una cosa que te quería preguntar. Por ejemplo, cuando tenés que diseñar un servicio, una experiencia que es a nivel de diferentes nacionalidades, diferentes países, pues tenés que enfrentar a este tema cultural. ¿Has tenido tú alguna experiencia, por ejemplo, a la hora de diseñar y centrar las personas en este caso? ¿Has tenido que enfrentar pues a esta particularidad de, oye, mira, que es que en este sitio las emociones significan lo contrario, por ejemplo, a este sitio? ¿Sabes lo que pasa? Que en la madurez de la inteligencia artificial en las diferentes industrias es grande, ¿vale? No es tan grande. Entonces, como te decía, lo de los presupuestos, se invierte dinero, pero siempre con mucho cuidado. Como es un poco, pero no mucho, ¿no? Sí que he estado en proyectos en los que había diferentes culturas, pero incluso los mismos clientes, ellos eran conscientes de que esas culturas, porque en su día a día, como empresas globalizadas que son conscientes de que esas culturas son diferentes de gestionar. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como a día de hoy no se invierte en grandísimas cantidades de dinero, a la hora de proponer ciertos proyectos o ciertas aplicaciones inteligentes ya llevan esa limitación. Ok, ¿vale? perfecto. Entonces ya te dicen, vamos a trabajar con diferentes culturas, pero dentro de un solo contexto, o algo muy cerrado, que también es una buena práctica. No puedes entrar y, como digo yo siempre, no puedes pretender tener a Siri. No va a pasar. Es mentira. Eso no pasará si te dedicas a invertir 15, 20 años en esa construcción de inteligencia artificial. Pero no puedes pretender tener un asistente como Siri cuando, primero, no confías aún en la tecnología, segundo, no quieres abrirlo a todo tu foco de negocio, lo abres como de a pocos. Entonces, una buena práctica es ir de a pocos, y más si hay mezcla de culturas. Yo en los proyectos que he estado, que se permitía en lenguaje natural cualquier idioma que fuera traducido por nuestros servicios cognitivos, se restringía mucho el tipo de... Una de dos, o eran conversaciones muy, muy, muy estáticas, no tan abiertas, o simplemente no eran ni conversación. Tratamiento que ahí ya entramos en aplicaciones inteligentes que no son conversaciones. Sí, que eso será para un futuro podcast cuando ya toque. Venga, vale. Pero es un tema muy interesante. En España también nos pasa, no hace falta salir de España. En España ya te encuentras... En España hay muchas culturas diferentes y diferentes tonos de voz, diferentes idiomas. Ya en el mismo país te encuentras con esas diferencias. Véase que no me entendías cuando hablaba, la primera vez que nos conocimos. El canario. Vale, pues la verdad que abres un melón muy interesante. Me encanta utilizar la palabra melón, todos lo sabemos. Pero quisiera reservarlo para dentro de un par de meses. Vale. ¿Vale? Y seguimos continuando con ello.
y así vuelves otra vez a nuestros podcasts de Píldoras UX. Vale, genial. Sí. Porque yo creo que es muy importante que la gente de experiencia de usuario, y no me incluyo en el saco porque hace tiempo que salté del barco, yo creo, empecéis a darle importancia a la figura del diseñador de inteligencia artificial. Deja atrás los botones y colores para pensar en arquitectura de información, en emociones, en cómo se mezclan los procesos. La verdad que totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Jenny, por dedicar tiempo a nuestros podcasts y a nuestros oyentes. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. With my hand